Vimos el link a... ¿Pueden acceder bien a los links en YouTube de las clases grabadas? ¿Alguien ha intentado ver las clases? Porque yo después las voy subiendo, pero la verdad que ahora que pienso no probé si funcionan después. ¿Alguien probó? Por los mensajes que nos envían, sí, Ahí está. las vamos siguiendo. Bien. Bueno, ¿les parece entonces que vayamos al texto de la ciudadanía? Primero quizás me interesaría hacer un cierre de la unidad anterior, ¿no? Sobre todo sobre Rancière, que tuvimos una clase. Después yo la verdad que estuve con una gripe terrible la semana pasada, por eso no me conecté. Y eso quedó medio inconcluso, me parece, ¿no? Em, no, sobre todo tratando de dar esa continuidad a la discusión que veníamos nosotros, que venimos teniendo desde el principio del cuatrimestre, de cómo pensar ese sujeto de la intervención. Y si uno se pone a pensar la forma en que podríamos desde Rancière pensar esa idea de sujeto de la intervención y ver qué contribución nos puede hacer en relación a eso, una de las cosas que decíamos la vez pasada era que esa noción de igualdad de las inteligencias, ¿no? Y de pensar la igualdad de las inteligencias como punto de partida y como presupuesto que va más allá de una comprobación empírica de esa igualdad de inteligencias, es decir, de no preocuparnos tanto por si efectivamente esos sujetos son iguales, sino presuponer como punto de partida esa igualdad. Y lo que supone esa igualdad, ¿no? Que supone eh, una igualdad, una autonomía de ese sujeto para poner su propio mundo en palabras, ¿no? Esa no es la forma exacta en la cual lo pone Rancière, pero es una de las formas en que podríamos entender o tratar de ver cómo, qué utilidad, por ponerlo de una manera muy pragmática, le podríamos sacar a esa idea rancieriana de igualdad, ¿no? Porque básicamente lo que supone esa idea de igualdad, y eso queda muy claro en el maestro ignorante, aunque aparece también en los textos sobre política y en los textos sobre estética de Rancière, pero que aparece sobre todo en el maestro ignorante, es esa igualdad en la capacidad de poner el mundo en palabras. ¿Quién puede poner su propio mundo en palabras? ¿No? Entonces, cuando yo tengo una situación de intervención, ¿cómo entiendo a ese sujeto? ¿Lo voy a tomar desde un presupuesto de la igualdad? ¿No? ¿Lo voy a escuchar con atención? ¿Lo voy a escuchar como dice Rancière ahí en ese texto, ¿no? Como un hombre de palabra y no como alguien a ser evaluado o evaluada, ¿no? Que ese era el punto central, recuerden, en el que Rancière ponía el acento para explicar por qué aprendemos una lengua. Bueno, aprendemos una lengua porque cuando nos ponemos a hablar, efectivamente somos escuchados como sujetos capaces de hablar. Y no somos, no nos autopresentamos a nosotros mismos como sujetos que estamos siendo evaluados al momento de hablar. ¿Sí? Por más que seamos corregidos al momento del error, está esa presuposición de que cuando el niño o la niña comienzan a decir sus primeras palabras, son sujetos que tienen esa capacidad de hablar. Y eso, limpiando los lentes, y eso más allá de que efectivamente tengan esa capacidad, esa habilidad o lo que sea, ¿no? La presuponemos como punto de partida. Después veremos si puede hablar o no. Va a haber niños y niñas que quizás tengan algún problema, que no puedan hablar, que no puedan, aprendan a hablar. Pero el presupuesto en el cual nos vinculamos, con ese inicial con el cual nos vinculamos, siempre es un presupuesto de igualdad. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que reside la relevancia
de la mirada rancieriana sobre el mundo, de la política rancieriana. Y eso es lo que nos muestra bien la politicidad de esa demanda por el presupuesto de igualdad. Es una demanda política en tanto la política supone un vínculo entre iguales que pueden poner el mundo en palabras y una puede convencer a la otra de que efectivamente la comunidad debe ir hacia un lugar y no hacia otro, ¿no? La política pasa por ese logro de ascendiente sobre los demás, ¿no? Esa persuasión sobre los demás para ir hacia un lugar o hacia otro. Y si en la política entonces no presupongo ese vínculo de igualdad, ahí es donde aparecen las, los vínculos que nos empiezan a parecer extraños, ¿no? De engaño, de clientelismo, de un sujeto abrumado por la necesidad que no puede tomar decisiones, como veíamos en O'Donnell, etc. Entonces me parece que pensar desde Rancière a ese sujeto de la intervención puede ser sumamente productivo al momento de entablar ese vínculo con un sujeto frente al cual, evidentemente, hay todo un conjunto de relaciones de poder que ponen a ese sujeto en una situación distinta a la que estaba originalmente y una situación distinta a la que porta el sujeto que interviene, ¿no? Es decir, él o la trabajadora social que va a ese momento de intervención. Entonces, el alegato sería ese. Decir, bueno, no debemos tener esos presupuestos de igualdad de las inteligencias al momento de la intervención en trabajo social. Digo, quizás eso sea una verdad de perogrullo en la disciplina. Sin embargo, cuando uno en la práctica conversa, cuando uno en la práctica lee cierta legislación, etcétera, no encuentra lo mismo, ¿no? O encuentra algún tipo de confusiones. ¿Qué sé yo? Para darles un ejemplo. Hoy a la tarde yo tengo que ir al Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia para conversar sobre una ordenanza que está por salir de presupuesto participativo para jóvenes de la ciudad. Es decir, el presupuesto participativo, perdón, implica que alguna parte de la comunidad, en este caso los jóvenes, pero los presupuestos participativos en general son universales, no tienen esas limitaciones, pero no importa. Queda siempre una parte del presupuesto municipal cuyo destino es decidido por esa agencia o por ese espacio participativo, ¿no? Es decir, supónganse, el 2% del presupuesto municipal queda destinado para que de alguna forma pueda expresarse la voluntad de la ciudadanía y decidir sobre el destino de esos fondos, ¿no? En este caso serían fondos destinados a jóvenes. Sin embargo, la forma en que está armada la ordenanza no habla de poner una parte de ese presupuesto libremente destinado para que efectivamente las y los jóvenes de la ciudad decidan el destino de esos fondos, sino que habla de la posibilidad de que existan fondos para que jóvenes y para que las y los jóvenes presenten proyectos y haya una comisión dentro del Consejo Deliberante que apruebe cuál de esos proyectos se va a llevar adelante. Bueno, eso no es un presupuesto participativo. Eso es la apertura a proyectos para financiar, pero quien sigue decidiendo qué va a financiar es un grupo de adultos que crean esa comisión. Por lo tanto, no hay ningún espacio de participación. Y cuando uno pregunta sobre esos espacios de participación, bueno, la reunión la tengo hoy, probablemente todavía no sé, estoy imaginándome cosas, ¿no? Uno se imagina que, decir, bueno, pero que no le podemos dar el 2% en un montón de guita, no podemos dar 2% a los pibes y las pibas para que decidan en qué lo van a gastar. Estoy diciendo 2%, probablemente sea mucho menos, ¿no? Pero porque la ordenanza no menciona un porcentaje fijo. Pero es decir, lo que falta ahí es precisamente esa confianza en la igualdad de las inteligencias, esa confianza en el sujeto, que el sujeto tiene esa capacidad de poner su propio mundo en palabras, de tener una idea de la vida buena y poder evaluar los medios para conseguirla y actuar en consecuencia,
¿no? Falta esa confianza y esa confianza la da solo si vamos a la discusión bajo ese presupuesto, ¿no? Hay pregunta María, ¿existe en Comodoro un mapeo de participación por zonas o son proyectos sociales? No, no dice nada de ese mapeo, el proyecto de ordenanza al cual yo tuve acceso, María. No sé cómo definirán, tampoco habla de cómo se define esa participación, etcétera. Pero como digo, es un borrador de ordenanza y hay conversaciones, digamos. No, lo que hace el Consejo Deliberante está muy bien y la intención es muy buena. Ahora, pensar en un presupuesto participativo me da la sensación a mí que implica otra confianza en ese sujeto y que si yo no voy con este presupuesto ranceriano es muy difícil obtener esa confianza o garantizar que esa confianza tenga algún impacto en esa política pública, ¿no? Bien. Entonces, creo que eso es central también y eso sí, ya lo veníamos conversando cuando leíamos el texto de O'Donnell y cuando leímos el texto de Merklen, me parece que es central, ese presupuesto ranceriano es central para la forma en que opera la ciudadanía, ¿no? Y ahí también había una pregunta muy interesante de las que hicieron respecto al texto, ¿no? Realmente que le hagan preguntas a mi texto y que me entrevisten así me hizo sentir una celebrity. En cualquier momento me hago youtuber o tuitero, como les decía inicialmente, y empiezo a putear a todo el mundo, descarnadamente cruel. Em, Había una pregunta sumamente interesante, ¿no? Sobre cómo incorporar el pensamiento de Rancière en pensar en la irrupción de lo no reconocido en el planteo sobre la ciudadanía, ¿no? Que me parece central, digo, si uno tuviese que, en general pensar la relevancia de ese texto, que como habrán visto es una recopilación de ideas de otras personas puestas juntas, más que la originalidad de ninguno de los planteos, ¿no? Pero básicamente el intento del texto es tratar de pensar cómo, si nosotros nos dedicamos exclusivamente a pensar la ciudadanía en términos institucionales, es decir, posesión de derechos, que no dejan de ser sumamente relevantes, obviamente, en términos de una perspectiva de derechos, pero nos olvidamos de la politicidad de la aportación de esos derechos, ¿no? La politicidad en términos de cuáles son las tensiones que se generan en la participación de la ciudadanía, evidentemente nos quedamos a medias, por decirlo de alguna forma, ¿no? O no terminamos de entender bien la relevancia de esa noción de ciudadanía en la política moderna. Disculpen, pero tengo que ir admitiendo personas allí. No sé si hay alguien más esperando ingresar. No. Entonces, me parece que entonces la propuesta sería de pensar, ¿no? La ciudadanía en términos identitarios, ¿no? Una identidad ciudadana que implica esa aportación de derechos, que implica esos ideales de la igualdad y la libertad, pero que los implicaría de una forma distinta a la cual tanto la perspectiva liberal o la perspectiva republicana tanto a las miradas más individualistas o a las miradas más comunitaristas, esto sería una opción diferente, ¿no? Para pensar la ciudadanía. Daría lugar a esos derechos individuales y al respeto de esos derechos individuales, haría lugar a esos valores de la igualdad y la libertad que son centrales para la teoría política moderna, pero también haría referencia a la importancia de la política, las tensiones y los conflictos al interior de esa ciudadanía, ¿no? Conflictos que, por ejemplo, veíamos plasmados en los textos de O'Donnell y Merkle.
Es decir, para nosotros pensar la ciudadanía, tenemos que sí o sí recurrir a ese marco institucional, como lo está pensando Donald, en términos de una apuesta universalista por la ciudadanía. Bueno, vimos que esa apuesta universalista encuentra rápidamente sus límites cuando O'Donnell hace referencia a los sujetos abrumados por la necesidad, ¿no? Es decir, hay una ciudadanía, una ciudadanía de baja intensidad cuando el sujeto primero tiene que preocuparse por reproducir la vida material, según O'Donnell, ¿no? Ahora, Merkel lo que va a decir es decir, bueno, no es tan importante la apuesta universalista en términos de derechos porque estos ciudadanos pobres, pobres ciudadanos, así el nombre del libro, estos ciudadanos y ciudadanas pobres, en realidad están constantemente haciendo uso, por decirlo así, de nuevo de forma muy pragmática, de esa noción de ciudadanía. Es decir, es una idea de ciudadanía que está constantemente en juego en estos sectores pobres, organizados y movilizados. ¿Por qué? Y porque de esa idea de ciudadanía, de esa politicidad de los sectores populares, depende su propia supervivencia, de su vínculo con el Estado, de su vínculo con la militancia política, etcétera, etcétera. De eso depende su propia supervivencia. Entonces, ¿no? Diría Merkel, lo que hay que hacer es tener una mirada etnográfica a ras del suelo de ver qué sucede con esos sectores que O'Donnell está viendo como ciudadanos de baja intensidad, mientras que en Merkel aparecen con una alta intensidad, ¿no? Ahora, si yo no tengo esa mirada institucional, ¿cómo puedo entender esa politicidad de los sectores populares sin esa institucionalidad básica que garantiza cierta igualdad de derechos? Es decir, yo no podría pensar la situación de esa politicidad de los sectores populares si no fuese en un régimen democrático. Es decir, en un régimen autoritario no habría posibilidad de esa movilización por recursos y ese respeto a esa movilización por recursos y a esas negociaciones con el Estado en el logro de recursos de las que habla Merkel, ¿no? No habría posibilidad en un régimen autoritario, en una dictadura, de expresar esas demandas al Estado, ¿no? Con lo cual, el aspecto institucional es sumamente relevante, ¿no? Digo, si trasladamos esta conversación a la disciplina del trabajo social, de una forma bastante simplista también, reconozco que es así, pero también vamos a tener la misma disputa. Es decir, no podemos pensar solamente a nuestra disciplina, ¿no? El trabajo social en términos de el acceso a derechos y de una perspectiva de derechos y de garantizar derechos, porque eso nos impide ver ciertas formas políticas de funcionamiento de esos sectores populares que van más allá de tener o no tener un derecho. Y es más, lo que siempre va a poner en duda esa demanda por derechos es precisamente esa ambigüedad de tener y no tener un derecho al mismo tiempo. Yo reclamo por el derecho al empleo porque estoy desempleado. Entonces tengo el derecho al trabajo, pero no lo tengo. Nadie me lo garantiza. Entonces tengo un derecho a la educación, pero nadie me garantiza la educación. Entonces fíjense cómo esos reclamos por garantizar un derecho siempre tienen esa ambigüedad. Quien reclama un derecho tiene un derecho y al mismo tiempo no lo tiene. Y eso se transforma en algo como medio indecidible, ¿no? ¿Tengo el derecho o no lo tengo? ¿Tengo el derecho a la educación si no puedo ir a la escuela? Porque tengo que trabajar, porque no hay clase, por lo que sea. ¿Tengo el derecho a la vivienda si no tengo donde vivir y tengo que vivir en una carpa? ¿O estoy en situación de calle, ¿no? Derechos que corresponden pero no se garantizan, ¿no? Bueno, esa idea de correspondencia y de garantizar. Eso muestra una profunda ambigüedad en la demanda por derechos. Entonces, la perspectiva del derecho está buenísima. ¿Por qué? Y porque si no, un sujeto no podría reclamar un derecho que no tiene. Pero al mismo tiempo, ese sujeto tiene un derecho que no se lo garantiza. Un derecho que le corresponde, pero que nadie se lo garantiza. Así que lo tiene y no lo tiene, ¿no? Tiene el derecho al trabajo, pero no tiene trabajo.
Tiene derecho a la educación, pero no puede ir a la escuela. Tiene derecho a una vida digna y vive mal. Bueno, en esa ambigüedad me parece que la noción de una identidad ciudadana, ¿no? se maneja de una forma diferente. Entonces me parece que allí es donde Rancière y esa idea de igualdad en la puesta del mundo en palabras, en la capacidad del sujeto para poner su propio mundo en palabras, fíjense cómo eso presupone esa igualdad en términos de derechos, porque si no tengo derechos no puedo hablar en la esfera pública. Y por otro lado, también presupone la posibilidad de esa politicidad, de ese sujeto que pone su propio mundo en palabras y actúa en consecuencia, más allá de la institucionalidad que le puede proponer la ciudadanía en términos más de O'Donnell, que es una ciudadanía institucional, ¿no? Y entraría, a ver, vamos al chat. Derechos que corresponden, ¿verdad? Distribución de montos. Ah, del presupuesto participativo, derechos que corresponden, pero no se garantiza. Y entraría en esa perspectiva la idea del trabajo social como controlador, donde se elige quién es merecedor de ese derecho digno. Bien, bueno, ahí también, ¿no? Cuando efectivamente te mandan a hacer un diagnóstico, ¿no? Si corresponde esa intervención o no, etcétera, bueno, ahí es, ¿no? ¿Quién merece ese derecho? ¿Quién ya lo tiene satisfecho y quién no? Digo, eso es muy interesante, porque ahí había una ambigüedad extra, ¿no? Es decir, ya no es solo la ambigüedad de la propia demanda por un derecho que tengo y no tengo, sino la ambigüedad de quién define efectivamente si tengo o no tengo ese derecho, ¿no? La persona que interviene diciendo, no, esta persona no necesita eh, más de lo que tiene, ¿no? O si le doy esto, no estoy solucionando el problema. O sea, me pide leña, pero si le doy leña no estoy solucionando el problema, que es otro, ¿no? Y efectivamente, ahí ya el presupuesto de la igualdad de las inteligencias, la igualdad en la capacidad de poner el propio mundo en palabras, de elegir una idea de la vida buena, actuar evaluar los medios para lograrla y actuar en consecuencia, ya no se cumple, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que Rancière contribuye a pensar esa idea de ciudadanía. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Digo, las preguntas las hicieron ustedes, así que deberían poder Muy bien, decir profe. qué onda. ¿Cómo? Bien, profe. Bien que. Seba. Ah, perdón. Sí. No, no, que Perdón, sigas. escucho un poco mal, por eso a veces pregunto, pero porque no sé si siguieron hablando o... ¿Ahí quién estaba hablando? ¿Alicia eras? Sí, pero no, siga. Que siga No, dale, Sofía. dale, dale. ¿Qué ibas a decir? No, no, que justamente esa pregunta te la había hecho Esteban. Y a mí me Ah, llama la atención porque Esteban está acá conectado y bueno, yo hace poco que participo de las clases, pero él siempre se pone la cámara. Estaría bueno, le damos la bienvenida si quiere continuar porque como ya lo mencionó Seba al principio, no le damos mucha entidad al tema, ya quedó aclarado y sigamos, ¿no? En la misma sintonía, esa es mi opinión. Pero ¿estás por ahí, Esteban? Porque yo te veo acá, pero no sé si querés decir algo, porque justamente esa pregunta tan particular de Rancière la habías hecho vos. ¿No está? Bueno, No, me parece que se desconectó Ali. se mutió porque yo lo había visto que estaba. Bien, en fin, eso. Nada. Era. bueno, Yo quería decir algo en relación a lo que habías comentado de la confianza, cuando se parte en igualdad, en condiciones de igualdad, en relación a la propuesta de Rancière para pensar el sujeto de intervención, así como dato de color, eh, para pensar también en la propuesta de Gadamer, Hans-Georg Gadamer, piensa también en esa idea de confianza, en en esta vinculación que se propone, por ejemplo,
entre la opinión pública, que serían las personas que forman parte de la sociedad, el Estado, el conocimiento científico, esta necesidad de la confianza para poder pensar esa idea de progreso para la sociedad. Si bien hay una tensión, lo podemos relacionar también con Hegel, un filósofo, creo que lo habías mencionado en clases anteriores, de esta idea de ser reconocido ante el otro en este encuentro, en los enfrentamientos a lo largo de la historia, cuando quiere explicar el origen de la historia, en el caso de Hegel, esta búsqueda y esta tensión que se genera y que sin embargo tiene que primar la confianza, porque para eso se van a encontrar, para eso van a primar el uso de la palabra, como bien decía Sebastián, y cómo hace falta esta necesidad de la escucha, de una retroalimentación, para que, bueno, pueda reconocerse esa confianza. Sí, sí, Gadamer tiene un texto muy interesante. No sé si es el mismo al que estará haciendo referencia a Florencia, capaz que sí, pero supongo que lo debe haber escrito en muchos lugares, ¿no? En relación a ese vínculo de confianza, sobre todo con el financiamiento de la ciencia, ¿no? Y que hoy está en Sí, de tanta la discusión. hermenéutica también Claro, que lo relaciona ahí. Sí, sí, sí. seguramente. Y cómo y fíjense todas las discusiones que hay hoy sobre tanto el sistema universitario, la universidad pública, como el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, el CONICET, etcétera, y la utilidad social de esa producción de conocimiento, ¿no? Entonces Gadamer tiene un texto de la década del 70 o del 80, si mal no recuerdo, muy interesante en relación a eso, ¿no? Respecto a que dice, bueno, los tiempos de la política y por lo tanto los tiempos del Estado que financia esa política son muy distintos a los tiempos del desarrollo científico, ¿no? Digo, si yo soy político y tengo que financiar una política pública de producción de conocimiento, em, qué sé yo, que es el descubrimiento de una vacuna, supónganse que me va a llevar 8 o 10 años descubrir una vacuna. Si yo soy el político que está a cargo del Estado, invertir en algo que va a dar sus frutos de acá a 10 años, políticamente no me conviene. Yo prefiero financiar un proyecto que en lugar de una vacuna me dé una curita, pero que yo lo puedo inaugurar dentro de 2 años, ¿no? Entonces dice, bueno, ahí hay un primer conflicto en relación a los tiempos, ¿no? Y el segundo conflicto es respecto a la utilización del dinero. Entonces Gadamer dice, la política debe confiar en la ciencia. Ahora, cuando uno confía, y esto me parece que es la enseñanza que nos deja el texto y que bien trae a colación Florencia, lo que nos enseña, lo que nos enseña Gadamer es decir, que la política debe confiar en la ciencia y en el dinero que le da. Y confiar implica saber que a veces te van a embromar. La confianza implica poder reconocer que a veces esa confianza va a ser traicionada, pero que en general tener también esa fuerza hermenéutica, esa fuerza de la comprensión, de interpretar, de pensar el contexto de una manera comprensivista, por decirlo así, eso también nos va a mostrar que son muy pocas las veces en que esa confianza es traicionada, dice Gadamer. Y que, entonces cuando uno invierte 10 millones, tiene que saber que quizás 1 millón se va a perder. Tener esa confianza en el funcionamiento, en este caso, del sistema científico-tecnológico. Pero, digo, si pensamos una política social, ¿no deberíamos tener la misma mirada? Decir, bueno, si invierto tanto, bueno, yo sé que va a haber problemas. Yo sé que va a haber gente que se va a robar la plata. Y obviamente que eso no es que, no me importa que se la roben. No, tengo que efectivamente poner un límite. Ahora, cuando ya esos límites comienzan a impedir el desarrollo de la propia política, cuando los controles son tantos, las rendiciones son tantas que yo pierdo financiamiento para investigar, por ejemplo, por todos los controles que tengo para comprar 2 lapiceras, bueno, ahí ya estoy en un problema, dice Gadamer, ¿no?
Entonces, fíjense cómo está bueno lo que trae a colación Florencia. ¿Por qué? Y porque la confianza implica saber que esa confianza a veces va a ser traicionada. ¿Sí? Pero efectivamente, cuando uno se abre a la alteridad en ese vínculo de confianza y en esa confianza, en ese presupuesto de igualdad, tiene que saber que se va a encontrar con cosas que no responden a esa confianza. ¿Sí? Pero eso no debe evitar seguir explotando esos vínculos, ¿no? Y seguir explotando esas relaciones de confianza, porque siempre van a ser más los frutos que el haber que el debe, digamos, ¿no? Dice Gadamer. Entonces, detrás del presupuesto de igualdad hay una fuerte confianza en la confianza. Y sabe que la confianza no siempre es correspondida, porque no importa, que es así, que nos va a pasar. Pero que eso no implica que uno siga insistiendo con esa, como dice ahí Euge, con esa universalidad de la política, ¿no? Con esa universalidad de la política. Bien, la otra pregunta, y esto, digo, y ya que estamos, digo, ahí hay otra pregunta interesante sobre el tema de las emociones en la construcción de la identidad ciudadana, ¿no? Em, bueno, ahí hay un giro importante en las ciencias sociales, y creo que eso, digo, hago un comentario interno a la cátedra, si se quiere, de, de intentar incluir para el año que viene algún texto sobre, ¿no? Sobre el giro afectivo en ciencias sociales, ¿no? Desde hace unos años que en ciencias sociales, digo, en los años 60, y de hecho Hans-Jörg Gadamer, este filósofo alemán que murió a los 101 años, no hace mucho, como nota de color, digamos, les escribo ahí el nombre, Hans-Jörg Gadamer. Fue uno de los responsables en la década del 50 y del 60 de lo que llamó el giro discursivo en ciencias sociales, ¿no? Donde en un momento donde las ciencias sociales, después de la Guerra Mundial, venían con una impronta positivista y empirista muy fuerte, ¿no? Donde las ciencias sociales debían emular a las ciencias naturales con su capacidad de dictar leyes universales y de poder tener índices de predicción de lo que va a suceder, etcétera. Y ahí aparece lentamente todo un giro discursivo donde va a empezar a tomar relevancia los significados de la vida social sobre la conducta de los sujetos, ¿no? Y tratar de empezar a pensar la vida social ya no como una suma de hechos, como una colección de hechos empíricamente corroborables de manera positiva, sino un giro discursivo frente al cual los significados iban a ser mucho más relevantes, los sentidos que adquiría la vida social iban a ser más relevantes que esa vida, que esa recolección empírica de datos, ¿no? Y Gadamer fue uno de los responsables, o sea, uno de los responsables, una de las figuras más relevantes de ese giro discursivo, pensando sobre todo en términos, en el rol de la hermenéutica en las redes sociales, en las ciencias sociales, perdón, ¿no? Que es lo que planteaba Florencia recién. Bueno, a partir de los 2000, yo diría a partir de los dos. Bueno, no le vamos a poner una fecha porque a ver, disculpen, hay un problema. Pobre Camila, se ve que tiene problemas con la conexión. Entonces sale, se conecta y se desconecta y yo tengo que estar. ¿Cómo era que se sacaba la sala de espera? ¿Ustedes se acuerdan? La otra vez lo hicimos. Anda la flechita en participantes, En anfitrión, ¿no? No. ¿Y tenés ahí? que ir a Ah, participantes acá donde está, ves sala de un espera. listado. Sala de Es, espera. eh, tres rayitas. Deshabilitar sala de espera. Ahí está, gracias, Flor. Claro, porque el pobre se ve que tiene problemas, se conecta y se desconecta, y cada vez que se desconecta y se conecta, yo tengo que estar prestando atención para sumarla a la clase. Ahí va a poder entrar sola. Eh, no sé qué estaba diciendo. Ah, del giro afectivo. Que no le y vamos a poner fecha. Aparece este giro afectivo, es decir, así como antes pensábamos que
que lo relevante para investigar en ciencias sociales era efectivamente una recolección empírica de datos estadísticos, de datos demográficos, ¿no? Y que la manera de entender al sujeto era a partir de un sujeto racional que actuaba en la comunidad de la misma forma que actuaba en el mercado. El giro discursivo nos empieza a mostrar toda una serie de significados, de la importancia de los marcos simbólicos, la importancia de la representación simbólica de la vida comunitaria y cómo el sujeto participa de ello, las tensiones que eso genera, etcétera. Eso nos mostraba el giro discursivo en ciencias sociales. Y ahora nos pasa con el giro afectivo, ¿no? De cómo esas representaciones efectivamente ya no son meras representaciones del mundo, las cuales el sujeto toma o no toma literalmente, o más allá de literalmente, cómo operan las metáforas, etcétera, sino que hay una inversión afectiva del sujeto en ese vida comunitario, de esas emociones y esos afectos que están operando de forma constante en la manera en que el sujeto se comporta. Y efectivamente, la pregunta está buena porque eso va a cumplir un rol importante, las emociones, en la construcción de esas identidades ciudadanas. Y de hecho, Chantal Mouffe, que vieron que es una de las autoras que yo cito allí en el texto, y que es una de las personas que primero va a hablar de esa idea de identidad ciudadana que yo muestro ahí. Ella también tiene un libro sobre los afectos en política y la importancia de esos afectos. Después podemos charlar si estamos más o menos de acuerdo con el enfoque de Chantal, pero efectivamente las emociones y los afectos están operando de forma constante. Y imagino, y ustedes me dirán, que esos afectos también operan de forma central en ese vínculo de intervención. Yo hablaba en las primeras clases de la relacionalidad de esa intervención, de cómo también la mirada de quien hace trabajo social también se modifica en cada proceso de intervención, ¿no? Es decir, allí no es que solamente va quien interviene, baja línea y entonces modifica la conducta de la persona intervenida, sino que ahí hay un ida y vuelta, ¿no? Y en ese ida y vuelta no pueden no colarse afectos y emociones. Y no sé ahí si deberíamos tener un rol de cierto desapego afectivo, desapego emocional respecto de la situación. Debe ser muy difícil tenerlo, pero también debe ser muy difícil convivir con esa afectividad, ¿no? Y probablemente en esa ambigüedad y en esa tensión nos manejemos. Pero sí, las emociones y los afectos juegan un rol central, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto invierte afectivamente en esa relación, invierte afectivamente en esa militancia, en esa participación ciudadana, ¿no? Y esa inversión, ese investimiento afectivo es central. Y uno de los puntos importantes que se va a desprender de este giro afectivo en las ciencias sociales va a ser la renovancia del psicoanálisis, ¿no? Eh, como herramienta para entender esa inversión y ese investimiento afectivo, ¿no? Es por ahí un tema que veníamos viendo en taller 3 que somos seres subjetivos. Bien, pero fíjate, Sofía, que hablar de seres subjetivos, ¿no? No necesariamente puede implicar esas emociones o esos afectos, ¿no? Es decir, yo puedo pensar en una idea de un proceso de subjetivación que no pasa tanto por el afecto en sí, sino que pasa más rancianamente, supónganse, porque aparece esa voz que es efectivamente escuchada como una voz igual. Y después vendría a decir, bueno, eso implica cierto proceso emancipatorio de esos sujetos que demuestra que puede poner su propio mundo en palabras. Todos los procesos de subjetivación para Rancière son demostraciones, ¿no? Declaraciones. Yo declaro que tengo este derecho y no me lo respetan. Y ahí estoy hablando de seres subjetivos, pero no estoy poniendo ahí los afectos necesariamente en el medio. Bueno, acá sería como enfatizar el rol de los afectos y enfatizar el rol de las emociones en pos de entender la conducta subjetiva, ¿no? Entonces puede pasar por los prejuicios u otras determinaciones. Bien. Bueno, por ejemplo, para Gadamer la idea de prejuicio es central.
¿Por qué? Y porque cada vez que el prejuicio está operando siempre en el vínculo, en la interpretación hermenéutica para Gadamer, para este filósofo alemán, ¿no? Bien, entonces sí, me parece importante también ese rol que cumplen las emociones, ¿no? Orgullo, miedo, esperanza, etcétera, en la construcción de esa identidad. Eh, Me parece importante. Bien, ¿qué otras preguntas? Sobre, a lo largo del tiempo, el concepto de comunidad se fue transformando. Sí, el concepto de, perdón, el concepto, sí, el concepto de comunidad se fue transformando. Efectivamente, la manera en que la comunidad es percibida a lo largo del tiempo es sumamente diferente, ¿no? Digo, cuando uno ve la relevancia que tenía la vida comunitaria en la Grecia antigua, no es la misma que la vida comunitaria tiene hoy para nosotros, donde ya la noción de individuo, como veíamos nosotros en nuestras primeras reuniones, se acuerdan que aparece la idea de individuo y que esa idea de individuo es importante porque plantea la emergencia de algo que es anterior a la vida comunitaria de alguna manera, ¿no? Algo que tiene derechos anteriores a la vida comunitaria y que por lo tanto si tiene derechos naturales que son anteriores a la participación en la vida social, a la vida comunal, evidentemente que esa comunidad va a tener que garantizar y defender esos derechos. ¿No? Y de ahí va a aparecer esta postura liberal que, presuponiendo esos derechos naturales, van a hablar de luego de una vida comunitaria que debe mantenerse al margen de la vida privada, de la vida individual de los sujetos y debe dejar que esos sujetos actúen de la mejor forma que les parezca posible, ¿no? Em, entonces sí, esa idea de comunidad es muy distinta a la idea de comunidad que tenían los griegos, ¿no? Donde solo qui- vivir en una comunidad me daba el carácter de ser humano. Quienes vivían fuera de la polis, quienes vivían fuera de la ciudad, eran los dioses y las bestias. Es decir, que si yo no era ser humano, o pretendía ser ser humano, pero vivía fuera de la polis, solo podía ser un animal o un dios. Mm. Para ser humano, tenía que vivir en una comunidad. Hoy, nosotros y nosotras nos podemos pensar a nosotras mismas como anteriores a esa vida comunitaria, ¿no? A tener valores, ideas de la vida buena que nos parece que son anteriores, previas a nuestra participación en la vida comunitaria. Y derecho en el mundo moderno, uno de los grandes procesos sociales centrales para entender el mundo moderno es precisamente la posibilidad de desplazamiento entre comunidades del sujeto moderno, ¿no? Digo, eso es puesto como condición tanto por Marx como por Max Weber para la expansión del capitalismo. Si la mano de obra no puede desplazarse, es imposible que el capitalismo funcione, porque el capitalismo funciona a partir de la extracción de valor que genera sobre el trabajo. Y la extracción de valor solo puede estar dada con un trabajador libre y no con un esclavo, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo puedo bajar costos respecto al trabajo, pero hay costos que respecto a la esclavitud que no puedo bajar, porque si no ese sujeto no come y se me muere, y si se me muere en parte de mi propiedad como esclavo. El trabajador, si yo dejo de contratarlo, se podrá morir o no, pero a mí qué me importa si no es propiedad mía, es un trabajador libre, voy a contratar a otro, ¿no? Entonces, efectivamente, ese concepto de comunidad es central para entender la forma de la ciudadanía, ¿sí? Bien, ¿qué otras preguntas quieren que repasemos para ir explicando el texto? Explicamos esa idea de comunidad en la antigua Grecia y la mirada liberal sobre esa vida comunitaria, ¿no? Sí,
para pasar a la tradición cívico-republicana. La tradición cívico-republicana va a, a criticar esa mirada liberal sobre la vida comunitaria, ¿no? Y lo que va a decir es, y bueno, no, la idea de la vida buena que tiene el sujeto no está definida individualmente. Y ahí es importante pensar, el ejemplo de nuestro gobierno libertario nos sirve de ejemplo para discutir este tipo de cosas, ¿no? Una de las premisas de un gobierno libertario es que nada debe interferir en el proyecto de vida que tenga el sujeto, ¿no? Entonces, que el Estado, cuando interviene en los vínculos sociales, lo que hace está interviniendo y está distorsionando esa libertad del proyecto de vida, ¿no? Bueno, lo que va a decir la tradición republicana, la defensa de la República y los valores de la República, es que precisamente ningún proyecto de vida se define de manera individual, ¿sí? Sino que todos esos proyectos de vida dependen de una pertenencia comunitaria y que el sujeto en términos individuales no elige nada, sino que son esos vínculos significativos lo que hace que el sujeto tenga una idea de la vida buena, es decir, esa participación en la vida comunitaria. Entonces, ahí hay una primera crítica que es ontológica respecto a cómo entendemos el ser de la vida social, ¿no? Y el enfoque republicano, comunitarista, cívico-republicano, va a criticar esa mirada sobre el proyecto liberal, libertario, en este caso del gobierno que nos tocó, ¿no? Pero también va a haber una crítica en relación a los valores que eso expresa. Es decir, ya no es solo una crítica ontológica respecto de cómo tenemos que entender la vida social y cómo entendemos al sujeto y cómo actúa el individuo, sino que también hay una defensa de ciertos valores comunitarios que son importantes para esa tradición cívico-republicana, ¿no? Cívico-republicana que de algún modo la tradición liberal más inteligente va a hacer lugar a esos valores comunitarios, ¿no? Es decir, hay toda una mirada desde el multiculturalismo, desde la interculturalidad, en términos de la libertad del individuo para elegir una idea de la vida buena, pero que no es sonsa, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la mirada libertaria más extrema es sonsa, ¿no? Es decir, por momentos parece ingenua, pero cuando uno ve el trasfondo de crueldad, etcétera, se da cuenta que no es ingenua, ¿no? Sino que es propositiva esa idea de un sujeto que puede elegir su idea de la vida buena sin más. Y que cualquier otro vínculo aparece como una interferencia para esa relación individual, ¿no? Digo, y por eso Margaret Thatcher, por ejemplo, afirmaba, perdón, afirmaba que la sociedad no existe. Lo que existe son como muchos vínculos familiares. Es decir, bajo la idea de que la sociedad no existe, no hay una comprobación empírica, sino que lo que hay es una pretensión valorativa sobre la forma que debe tener la comunidad, ¿no? Entonces, ahí yo sumaría, ¿no? Para usted que predomina en nuestro gobierno actual la tradición liberal o cívico-republicana, que ninguna de las dos, sino que predomina una cierta tradición libertaria que tiene algo de liberal y que no tiene nada de cívico-republicana, ¿no? Me parece que esa sería mi evaluación en términos teóricos del el gobierno libertario. Y en teoría política, en la década del 70 y del 80, las lecturas libertarias participaron de la discusión entre el liberalismo y el cívico y el enfoque cívico republicano sobre la ciudadanía, y participaron también en el debate entre liberales y comunitaristas en la década del 80. Y fueron bastante leídos, digamos, ¿no? En la teoría política. Personajes como Robert Nozick, ahí les escribo em, en el chat. Con cierta que vinculaban cierto anarquismo con la tradición libertaria, ¿no? Perdón, ahí había comentarios. Nosotros seleccionamos algunas de las preguntas, pero si les queda alguna que quieran hacer de las que pensaron, sí, ustedes pregunten, chicos, no se pregunten, obviamente, ¿no? Em,
El tema es que esa igualdad ante la ley no siempre se traduce en igualdad real. Puede haber bajado el nivel de ciudadanía cuando no han ido a votar muchos sujetos o han anulado sus votos en ciertas elecciones. Está bueno lo que dice María, porque fíjense que de dónde sale esa baja participación electoral, ¿no? Em, Fíjense cómo digo, ahí de algún modo se cumple la profecía cívico-republicana de que si los sujetos no están identificados con los valores de la república, obviamente se van desentendiendo de la política, y al desentenderse de la política es que quienes quedan gobernando es una élite tecnocrática, una oligarquía tecnocrática, ¿no? Que, que gobierna por sobre una ciudadanía totalmente despreocupada por la política, ¿no? Y en parte, lo que ofrece la teoría política libertaria es precisamente eso, ¿no? De otorgar ciertas libertades para el funcionamiento del mercado a cambio de la indiferencia política. Pero ahí los enfoques libertarios entran también en un momento sumamente paradojal respecto al cual favorecen la retirada de sus propios votantes de los sistemas electorales. Y después, entonces, con lo cual, muchas veces ese mismo enfoque necesita que la gente vote para mantenerse en el gobierno, ¿sí? Y eso lo que, el riesgo de esas estrategias, y por eso hay que estar constantemente con la guardia en alto con este tipo de gobiernos, digo, y esto no lo dijo, no lo digo en pos de bajar línea, pero si alguien tiene algún valor, si queda algún valor democrático por allí, hay que tener esa guardia en alto. ¿Por qué? Y porque estas miradas libertario-anarquistas, lo que tienen es un profundo desprecio por la vida democrática, ¿no? La vida democrática es un obstáculo para esas miradas que intentan gobiernos oligárquico-tecnocráticos que teóricamente saben cómo funciona el mundo, se ven a sí mismos como los únicos sujetos capaces de poner el mundo en palabras y por lo tanto de gobernarlo, ¿no? Entonces allí hay un riesgo para la ciudadanía democrática con este tipo de miradas sobre el funcionamiento del Estado y sobre el funcionamiento de la política. Son miradas profundamente antidemocráticas. Y cuando uno lee, digo, todas las referencias teóricas del gobierno libertario han sido sujetos profundamente antidemocráticos, ¿no? Eh, Digo, y teóricos políticos y teóricos de la economía que han estado dando clases en plena dictadura chilena y diciendo, no, si hay un gobierno que respeta ciertas libertades de mercado y otro gobierno que respeta ciertas libertades democráticas, yo me quedo con el gobierno que respeta las libertades del mercado, y la democracia me importa tres pitos, digamos, que desaparezca, ¿no? Que siga gobernando Pinochet mientras haya esas libertades mercantiles. Em, es decir, que ahí creo que hay un riesgo para la ciudadanía democrática en esas formas de entender la política y de entender el sujeto, ¿no? Hubo un Em, episodio que fue, perdón, Seba, sí, no, te dale. corto. Un episodio que fue muy claro en ese sentido hace poco, con respecto a la resignificación del canal Paca Paca. Se armó todo un debate sobre si eso no era también bajar línea, como se le acusaba a la programación anterior. Y la respuesta oficial fue: yo no creo que eso sea bajar línea porque lo que se cuenta allí es la verdad. Esa fue la Claro. respuesta oficial. O sea, es profundamente antidemocrática la respuesta, ¿no? No habilita ni siquiera un debate sobre los fundamentos políticos que motivan esa resignificación de la historia como la quieren contar en ese canal, sino que directamente le asignan a ese contenido la verdad. Exacto. Em, entonces, bueno, es que precisamente ese tipo de conductas son las que me Perdón, parecen. yo también. Dale, dale. Es eso mismo que les decía Seba de atribuirte el poner el mundo en palabras, y es lo mismo que decir, este es un ejemplo, la gente de bien, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Quién, quién pone la categoría de quién es la gente de bien o la gente de mal? Va por ese lado. Estás.
contribuciones. Exacto. Y fíjense que esa noción de gente de bien también es profundamente antidemocrática. ¿Por qué? Y eso lo remarca muy bien. Hay un texto de Michel Foucault muy interesante. Son sus dos últimos cursos que dio antes de morirse, digamos. Les pongo ahí el nombre, Michel Foucault. Hay un compañero que siempre lo trae a colación también a Foucault, que lo debe haber leído. Y Foucault dice lo siguiente: en la tradición griega, la tradición de la teoría política griega, hay una crítica conservadora a la idea de democracia, ¿no? A la democracia del siglo V antes de Cristo, imagínense, no es la misma democracia que estamos pensando nosotros ahora, obviamente. Pero hay una vieja crítica conservadora a la democracia que va a partir de una disquisición cuantitativa, de una disquisición numérica, y va a llegar a una disquisición cualitativa, de calidad, ¿no? Porque, ¿qué va a decir? Bueno, la sociedad está dividida entre los muchos y los pocos. Es decir, son pocos los que tienen plata, son pocos los que tienen virtud, y son muchos los pobres, y son muchos los que, por lo tanto, no tienen virtudes, ¿no? Piensen, Grecia antigua, esta idea fuerte de comunidad, de cetos comunitarios, ¿no? Ahora bien, de esa mirada cuantitativa de muchos y pocos, automáticamente se va a desprender una mirada cualitativa. ¿Por qué? Y porque los mejores siempre son pocos, ¿no? Digo, lo que hace mejor a alguien es efectivamente que sea distinto a los demás. Ahora, si somos 100 personas y 80 somos los mejores, bueno, ya no somos los mejores. Somos los mejores si somos 5. Porque 80 sobre 100 somos los mejores, evidentemente hay un problema. El mejor es otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay un traspaso ético, dice Foucault, de la cantidad a la calidad, ¿no? Entonces, si llevamos eso a la política, dice Foucault, lo que es bueno para los pocos, que son los mejores, va a ser bueno para la ciudad, va a ser bueno para la comunidad. Y lo que es bueno para los muchos, que son los peores, va a ser peor para la comunidad. Por lo tanto, esa consumación de lo bueno y lo poco nunca puede ir de la mano de la democracia, donde gobiernan los muchos. Y ahí aparecería la crítica conservadora a la democracia. La democracia es un régimen que nunca puede proveernos de lo mejor para la comunidad. ¿Por qué? Y porque los muchos siempre son peores que los pocos, que son los mejores, ¿no? Que son quienes tienen más virtud, serían esas aristocracias en los regímenes políticos griegos, o que tienen más dinero, las oligarquías, ¿no? Pero el pueblo, los muchos, nunca van a ser los mejores en esa crítica conservadora de la democracia. Bueno, fíjense que detrás de lo que estaba diciendo Alicia es un poco lo mismo, ¿no? Eh, en relación a la gente de bien. ¿Qué es la gente de bien? Son los pocos, ¿no? Obviamente, que si uno le pregunta a un libertario, el libertario va a decir, no, son malos, somos mala gente de bien. Pero no son más, porque si no ganarían las elecciones por el 100%, no por el 47%, ¿no? O no me acuerdo cuánto sacó ahora. Entonces, efectivamente, todas esas definiciones sobre la verdad, todas esas definiciones sobre el bien y el mal, taxativas y tajantes, son sumamente antidemocráticas, ¿no? ¿Cómo estoy de tiempo? Bien, 11:15. Bueno, ¿qué otras preguntas quieren que repasemos? ¿Qué queda del texto que no se haya entendido bien y que quieran que volvamos a repasar? ¿Qué les parece? ¿No les parece nada? A mí me gustaba la pregunta del contexto del texto, pero no sé, capaz que querés El profundizar un contexto, poco más en el a texto en ver, sí mismo. ¿esa cuál era? La de, bueno, si hubo algún hecho puntual que te motivó a escribir el ¿Qué lo texto. motivó a escribir? ¿Hubo algún hecho político social concreto?
No hubo algún hecho político o social concreto para la reflexión sobre la ciudadanía, sino que más que nada fue una necesidad laboral de, de tener que trabajar originalmente en un curso de ingreso universitario, donde una de las cuestiones que se trataba era precisamente la idea de ciudadanía universitaria, ¿no? Em, y allí es donde aparece la preocupación por la ciudadanía y sobre todo la preocupación por pensar la ciudadanía solo en términos de poseer un derecho a la ciudadanía. Y cómo la idea de poseer un derecho, si no va acompañada de esa confianza en la cual el sujeto poseedor de un derecho asumimos esa capacidad de poner el mundo en palabra, me parece em, que se queda corta, ¿no? Que sería el comentario crítico que le veníamos haciendo a O'Donnell. La apuesta universalista de la ciudadanía es sumamente relevante, importante y necesaria, pero si no pensamos en esa confianza hacia el sujeto, de la capacidad de poner el mundo en palabras, me parece que nos quedamos cortos en relación a la importancia de la ciudadanía, de la participación política y el rol que eso puede tener. Y ahí sí creo que hay una preocupación política en relación a eso, ¿no? De cómo pensar concretamente la participación política bajo esos presupuestos. Y eso sí, creo que ahí ya esa preocupación política sí se expresa eh, digo, en muchos de los vínculos con la política, ¿no? Digo, cuando una de las cosas que nos critican a las ciencias sociales es la poca transferencia comunitaria o a la vida universitaria, como que no tenemos vínculo con la resolución de problemas realmente importantes, ¿no? Como alguien que puede inventar una vacuna o con una bióloga que puede encontrar un superalimento, o una ingeniera que pueda mandarnos al espacio. Decir, bueno, eso no es tan así. Nosotros también tenemos cierta transferencia tecnológica cuando, por ejemplo, vamos a un consejo deliberante a discutir y a proponer cuestiones sobre una ordenanza de presupuesto participativo, ¿no? Es decir, allí también hay transferencia, allí hay resolución de problemas. Eh, y efectivamente, uno de manera eh, explícita comienza a expresar estas ideas sobre la ciudadanía, sobre la confianza en esa palabra del otro, digamos, y que es difícil encontrarla en la política de todos los colores, ¿eh? No se crean que esto solo es culpa de los libertarios, digamos, ¿no? Obviamente, eso es una batalla a dar en todos los frentes y en todos los partidos. Em, O cuando escribimos un texto y disputamos la creación de sentido. Ahí también hay una cierta transferencia. Exacto, ¿no? Digo, ese mismo texto que ustedes leyeron, bueno, ya hay disputas de sentido con ciertos enfoques sobre la ciudadanía. Y ahí también hay posturas, digamos, ¿no? A ver, en el chat alguien puso, Nagel planteaba que quizás no se puedan realizar leyes generales, pero sí leyes probabilísticas. Ernest Es- Nagel. no, Nagel, eso es de epistemología, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Mira, la Seba, obra de justo. Nagel sobre las ciencias sociales, perdón, alguien estaba hablando. No, seguí, seguí. Ah, es sumamente interesante y fue una de esas miradas en la década del 50, en la década del 60, sobre tratar de pensar a las ciencias sociales, ¿no? Emulando a las ciencias naturales. Pero nadie le da una vuelta de tuerca, ¿no? No es, ¿no? Entonces dice, bueno, está bien, las leyes, las ciencias duras proponen leyes generales, comprobables empíricamente, digo, pero tenemos la astronomía, dice Nagel. La astronomía no hace experimentos. Entonces, bueno, a partir de experimentos, la astronomía no experimenta con la posición de los planetas y sin embargo tiene leyes universales y leyes probabilísticas que aciertan y no experimentan. Bueno, ¿por qué no pensar que las ciencias sociales pueden hacer lo mismo? ¿No? Es decir, a través de demostrar los límites de ciertas ciencias naturales para pensar realizar leyes generales,
y meramente leyes probabilísticas, a partir de esa negación de las leyes naturales, dice, bueno, quizás las ciencias sociales hacen lo mismo, ¿no? Una mirada interesante también, pero es más, como dice Alicia, ¿no? Es más epistemológica que ontológica, si se quiere, ¿no? Perdón, Alicia, ibas a decir algo y yo seguí hablando. No, no, mira que había justo una pregunta que con esto que decían de la disputa de sentidos y demás, una pregunta era a vos. Usted menciona que el concepto de ciudadanía ha sido apropiado por distintas ideologías. Bueno, eso aclaralo. ¿Cómo puede el trabajo social disputar esos sentidos para construir una ciudadanía más inclusiva y transformadora? Mira, Bien. Te menciono que el concepto ha sido apropiado por distintas ideologías. Bueno, la idea de ciudadanía es tan central para entender la vida democrática que sí. Es decir, todos los discursos políticos se van a sentir en ese compromiso de decir algo, ¿no? Sobre la ciudadanía o de interpelar en términos de ciudadanía. De nuevo, probablemente para ciertos enfoques liberales o libertarios eso va a ser más difícil, sino que van a interpelar al sujeto como un sujeto que se mueve en la esfera del mercado solamente, ¿no? Es decir, que para el trabajo social eso va a generar una disputa que es central, me parece a mí. Eh, y me parece que la disciplina del trabajo social, si se quiere, es la disciplina que va em, a representar, si se quiere, todo aquello que rompe con muchos de esos presupuestos libertarios, ¿no? Primero, pensar digo, adjetivar la idea de social y trabajo, me parece que es central, ¿no? Porque como les decía, para Margaret Thatcher, ¿no? Una política inglesa sumamente citada por Milley, que era la primera ministra de inglesa durante la guerra de Malvinas, etcétera, afirmaba la sociedad no existe, ¿no? Por lo tanto, lo social no existe, sino que solo existen relaciones mercantiles y productivas entre los sujetos. Es decir, que ahí la idea de pensar en un trabajo social ya de movida se ve obstaculizada por esa imposibilidad de pensar lo social, ¿no? Entonces, Parecida a la idea del fin de la historia. que en su momento fue el fin de la historia, y ahí podríamos volver a Hegel, digamos, ¿no? Que traía a colación Florencia inicialmente, esa idea de fin de la historia que menciona Euge, está también vinculada a esa idea de la historia termina cuando la comunidad termina, ¿no? Y cuando lo social termina. Eh, Termina la historia, decía Francis Fukuyama, un filósofo del fin de la historia, ya por los noventas, ¿no? La historia termina cuando una de las posiciones, la posición liberal capitalista, se impone sobre la mirada socialista soviética en ese momento con la caída del muro de Berlín, etc. Cosa que efectivamente no sucedió y son, digo, payasadas que hace la pero filosofía para o desacreditarlo. detalle de repetición de la historia, el otro día escuché, esto no es bajada, ¿no? Pero digo, para que analicemos los discursos y los sentidos igual. El presidente el otro día en España dijo muerte al socialismo, por ejemplo. Claro. ¿Encuentran alguna relación con eso? No sé, no Sí, escucho. ¿Escucho voces? es arduo el trabajo de concientizar las situaciones coyunturales y sobre todo en la quita de derechos, sí. Creo, digo, yo no sé si pensaría tanto, o sí, no sé, eso habría que charlarlo, a ver qué queremos decir con esa idea de concientizar. Pero yo me quedaría con esa idea de disputar sentidos, ¿no? Como estaba en la pregunta. Eh, que está muy buena, porque disputar un sentido es disputar políticamente un sentido. ¿Qué forma no política de disputar un sentido conocemos? No, la idea de disputar sentidos es precisamente el rol central de la política. Y creo que el trabajo social como disciplina es central para para esa disputa. Incluso en un contexto problemático de quita de derechos, ¿no? De quién tiene mejores herramientas que ustedes para criticar esa quita de derechos, para mostrar la importancia de esos derechos y para mostrar la importancia de esos derechos para evitar que ciertos sujetos se caigan de la vida social, ¿no?
Con lo cual, fíjense cómo podemos ir cerrando el círculo respecto a los primeros textos que leíamos, ¿no? Cuando en Focini y Carballeda hablamos de esos que quedan excluidos, que quedan fuera de, excluidos de, cómo problematizamos eso, estar fuera y dentro con O'Donnell y con Merkel, cómo problematizamos cómo tomar eso que está fuera en el caso de Rancière, etcétera, y cómo podemos medio cerrar ese círculo, ¿no? ¿Quién es en un contexto de quita de derechos? ¿Quién mejor que quien hace trabajo social de plantar la relevancia de esos derechos para evitar que esas personas se caigan de la vida comunitaria, ¿no? Y de que la idea de caerse de la vida comunitaria no implica responsabilizar individualmente a esa persona, sino que hay todo un conglomerado comunitario que lleva a esa exclusión. Y el trabajo social es central para eso, para mostrar ya no solo la quita de derechos, sino para mostrar cómo hay todo una forma de vida comunitaria que tiende a esa exclusión, según cómo la comprendamos. Y ese me parece que es el sentido más importante que hay que salir a disputar, ¿no? De la no responsabilidad individual frente a la caída, a la salida, etcétera, sino a una responsabilidad comunitaria respecto a eso, ¿no? Y que el regreso, digamos, de esa, no el regreso, sino el retorno que podemos tener de esa mirada sobre la vida comunitaria pasa precisamente por entender a esos sujetos como sujetos de palabras, ¿no? Que tienen la capacidad de poner su propio mundo en palabras. Em, Entonces, digo, quizás eso signifique concientizar, no sé, ¿no? Pero me parece que disputar sentidos es central. Disputar el sentido de lo que es un individuo, disputar el sentido de lo que significa tener un derecho, disputar el sentido de lo que implica la exclusión social. Ahí me parece que el trabajo social tiene mucho por decir y mucho por hacer. Déjame Porque sumarte esta pregunta que me parece que tiene relación con lo que estás diciendo. Dice, ¿cómo se puede evitar que el acceso, cómo se puede evitar que el acceso a derechos sociales dependa únicamente de luchas políticas prolongadas? sí, eso lo había visto. No, no sé cómo se puede evitar. Y las luchas políticas importantes en general siempre tienden a ser prolongadas, ¿no? Eh, y fíjense lo coyuntural también de del acceso a derechos. Como el acceso a derechos nunca está plenamente garantizado e históricamente garantizado de una vez y para siempre, ¿no? Como constantemente esos derechos son tensionados y puestos en duda de manera constante. Por la negativa o por la positiva también, ¿no? Es decir, también hay una reformulación de la idea de derechos en gobiernos que defienden la expansión de derechos. Ahí sí también se ponen en tensión la idea de derechos y el logro de los derechos. Lo que pasa es que, claro, es una tensión distinta porque no tiende a a la restricción de derechos, sino a la ampliación. Pero eso no quita que la ampliación de derechos también los tensa, ¿no? Em, Entonces, me parece que es un poco inevitable de esa lucha prolongada, y porque nunca se consigue un derecho de forma definitiva. Los derechos siempre van a estar en cuestión y siempre van a ser tensionados y problematizados. Por eso hay que estar con la guardia en alto de forma constante, ¿no? Y saber que hay momentos de democratización en el cual los derechos se expanden y hay momentos en los cuales esos derechos tienden a ser puestos en duda y a ser restringidos. Y ahí es donde hay que realizar esa disputa de sentidos que planteaba la pregunta. Em, Esto obviamente que es una forma de verlo, ¿no? Pueden verlo de manera distinta. Eh, pero uno puede ver ese funcionamiento de la noción de derecho y lo prolongado de la lucha. Por eso me parece que esa lucha nunca se define, nunca tiene un final esa lucha. Em, digo, y quien hace trabajo social lo va a sufrir en carne propia, porque la lucha va a ser constante y lo importante es no abandonarla más que...
y tratar de ir siendo estratégica y tácticamente inteligente para ir moviéndose dentro de esa lucha, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo ven? Digo, es interesante digo, que un texto que no tiene nada que ver con el trabajo social haya elevado este tipo, haya provocado este tipo de preguntas sobre la propia disciplina, digamos, ¿no? Eso está bueno. Em, Bien, no sé, si les parece que no hay nada más, dejaríamos acá. em, y bueno, quedaríamos. Les pedí a Alicia y Euge si se pueden quedar un ratito, 10 minutos, para charlar un par de cosas, porque Flor se tenía que desconectar, creo que ya se fue, sí. Sí, Daríamos. había muchas más preguntas. Sí, sí, la estoy Bueno, viendo, pero como no hacen preguntas, pensé que. sí, sí. No, No sé si quería hay gente. aclararles eso, Sí, que antes de arrancar la clase hicimos como un top 10 de preguntas, pero estaban sí, todas muy interesantes. Eh, bueno, que si se quedaron con ganas de hacer alguna, que pueden aprovechar a hacerla. Y que tal vez la clase que viene, que es un práctico, podemos profundizar específicamente en los esquemas de tanto de tu texto como el de los capítulos de MOVE, bien, que siempre hay conceptos como el de cadenas equivalenciales que generan conflicto. perfecto. Sí, Bueno, quizás entonces hubiera no. sido, no, está. Quizás hubiera sido bueno, ¿no? Esta oportunidad de este espacio de comunicación, que estamos todos, como para que pudieran igual hacerlas ustedes las preguntas, no que nosotros estableciéramos el top 10 o más. Y bueno, y no sé, que si alguno se anima a contarnos cómo se sintieron haciendo esas preguntas, porque la verdad a mí particularmente me asombró cómo del texto pudieron relacionar con un montón de temas, hasta hay preguntas sobre la comunidad trans, hay de todo, tecnología, educación, jóvenes. Estuvieron re buenas las preguntas que hicieron. No sé si alguien se anima a contar cómo lo vivió, qué le pasó o alguna otra pregunta. ¿Nadie? No. Profe, disculpe, con eso que comenta, con lo de la comunidad trans, perdón, apagué mi cámara porque se comienza a oscurecer a esta hora entre la bajada del sol y parezco una sombra nada más ahí, así que ya la apago. Pero con respecto a lo que decía de la comunidad trans, debe haber varios otros compañeros que quizás se habrán anotado al seminario, pero yo cursé o sea, este cuatrimestre estábamos cursando los que se han anotado a un seminario de niñez trans y bueno, después tenemos otro en general de diversidades, subjetividades y de diversidades sexogenéricas. Y bueno, justo me acordaba, o sea, se me venía a la mente este seminario por el hecho de lo que decía el profe de estas épocas en que hay derechos, ¿sí? Que hay momentos en que se expanden y otros en que, bueno, se achican, podríamos decir, como el Estado mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también veía o en el seminario que, bueno, ya hace más de una década que se sanciona la ley de identidad de género y como a más de una década, ¿sí? Hay cuestiones dentro de esa ley que hoy no se cumplen, no se ven quizá con el gobierno de turno también amenazadas, ¿no? eh, y todo lo que años de lucha para la sanción de esta ley y quizá otras leyes que acompañan también en conjunto con esta ley, se comienzan a ver amenazadas, ¿no? Entonces, bueno, se me venía a la mente y justo como lo nombró usted, eh, se me venía a la mente esto que habíamos visto que había visto por lo menos, seguramente algún otro compañero lo estará cursando el seminario,
de niñez trans, ¿no? De que, bueno, esto de los derechos que en ciertos momentos, si bien pueden estar establecidos por ley, pero eso no termina garantizando que se vayan a cumplir en todo momento. Bien, sí, la pregunta, ¿considera que las personas están efectivamente incluidas? No. Em, y bueno, eso también está vinculado con otra pregunta que había ahí sobre si la idea de, digo, si eso si no habría un problema en la satisfacción de demanda solo a nivel simbólico, pero que en términos de los hechos no se respondiera a ciertas problemáticas, ¿no? Y creo que ahí la- los problemas y las disputas políticas con la comunidad trans, creo que eso es sumamente relevante. Es decir, ninguna ley va a cambiar de un día para otro, ni el funcionamiento del Estado, ni la percepción política de ciertos grupos. Eso es un trabajo muy de largo plazo y constante, ¿no? Ahora, dicho esto, uno muchas veces puede decir eso precisamente porque no está dentro de ese grupo y no está sufriendo los problemas y las privaciones que ese grupo está sufriendo. Entonces yo puedo decir, bueno, sí, hay retrocesos y hay avances en términos de los derechos de la comunidad trans. Este es un momento de retroceso, sí, bueno, pero hay gente que está sufriendo por eso, ¿no? Entonces no es tan fácil tampoco eh, o no es que no tenga ningún efecto esta idea de que hay momentos de extensión y momentos de restricción de derechos. Los momentos de restricción de derechos pueden ser sumamente traumáticos a nivel individual y a nivel de una colectividad, a nivel de una comunidad, minoritaria o no. Por eso creo lo de la guardia en alto y lo de una disputa de sentido constante, ¿no? Eh, que haya leyes sancionadas no quita que se generen exclusiones o vulneren derechos. Claro, bueno, eso también creo que vos, Sofía, también lo habías planteado. O sea, esa igualdad ante la ley no siempre se traduce en igualdad real, efectivamente, ¿no? Em, pero convengamos que es un excelente comienzo, ¿no? Los cambios en esa idea de ley. Em, pero sí, Inclusive con todo lo que tuvieron que dejar, eh, digamos, resignar para dar un paso hacia adelante, desde, digamos, de 0 a 1, partiendo desde cero para tener, digamos, esta ley de identidad de género. Una de las promotoras era Diana Zacayán, sí, eh, que fue asesinada en el 2015, y hay alguna anécdota en la que cuenta eh, una conocida de ella, cuenta, piensa que tal vez ella no estaría de acuerdo con el uso de la X como un género, ¿no? Sino ella era muy promotora de la multiplicidad de géneros. Pero que bueno, que conociéndola tal vez hubiera dicho que sí, hubiese aceptado para dar un paso hacia adelante, ¿no? Como para garantizar al menos que existe esa diferencia. Al menos, aunque más no sea a partir de la habilitación de una X en un formulario. Y bueno, para luego seguir disputando otros nuevos sentidos a partir de esa X. estaba Estás muteado. muteado, Seba. Y eso nos da la pauta de una lucha prolongada, ¿no? Eh, y difícil de pensar de cuándo termina esa. Digo, una de las cosas, por ejemplo, cuando uno da clase en primer año de la universidad, es precisamente de no tomar los espacios de la universidad pública. Que hoy tengamos este espacio, una universidad pública, que pone en juego recursos para poder tener educación virtual y que eso genera, esa posibilidad de educación virtual genera que un montón de personas que de otro modo no podrían asistir a la universidad porque está en Río Grande y tendría que venir a Caleta o a Gallegos a cursar, lo cual lo haría imposible, se tendría que ir a vivir a otro lado, etcétera.
Digo, esa universidad, como la entendemos hoy, pública, gratuita y restricta, es fruto de luchas por derechos y que siempre está en tensión y que siempre está bajo riesgo político. Por lo tanto, la militancia por esos valores que sostienen la universidad pública es constante siempre. No hay momento político en el cual uno deba dejar de eh, de mantener esa lucha prolongada por esos valores, la gratuidad, la no restricción, es central. Esos valores son centrales para defender la universidad pública y no solo defenderla hasta que yo me reciba, sino defenderla como valores que sostienen toda otra serie de cuestiones más allá de eso, ¿no? Es decir, todos sabemos que esa universidad implica que se gradúa el 20% de las personas que ingresan, ¿no? Y que eso puede ser entendido como un costo, pero ¿el costo de qué? Los costos no solo se evalúan en términos económicos, sino que los costos también y las ganancias tienen que ser evaluadas de otra forma. Bueno, eso es lo que hay que discutir, ¿no? ¿Qué es un costo? ¿Qué es un beneficio? ¿Qué es una ganancia? Me parece que ahí está el punto de esa lucha por sentidos que hablaban antes, ¿no? Eh, que es una lucha constante, sí, exacto. Bien, bueno, ahora sí, dejamos ahí entonces, nos vemos el martes que viene. Y si Ali y Euge nos quedamos un ratito, 10 minutitos, que quería charlar una cosa. Bueno, Dale, gente, dale. que sigan bien. Todos, para Hasta todos, todos. martes, profe, gracias. Podés dejar de grabar, Seba, si querés, para que Cecilia, Estefanía, Janina, Samantha, Genia, Silvia, si quieren quedarse a la reunión de comisión, si no, ya son libres de salir. Seba, ¿querés ponerle stop a la grabación para que no te quede, No quede largo el video. nada, no te quede largo el video?